Soberano Dios, nuevamente en esta cita, Señor, de los miércoles, hoy en casa de nuestra hermana Argenis. Dios, te bendecimos por esta vivienda, te bendecimos por la vida de ella, por la de su familia, porque hoy, previo a este momento de oración, cada uno de nosotros ha podido expresar de una u otra manera situaciones difíciles, noticias de enfermedad, noticias de muerte en los parientes, en los amigos, y aún así, pudiendo tener esas calamidades, esas dificultades como excusas para no estar, hemos decidido por encima de eso estar acá, Señor, y eso es señal de que algo tú estás haciendo, Señor, porque pones en nuestros corazones el deseo de ponerte a ti en primer lugar, el deseo de poner lo que tú nos enseñas y la forma como tú te revelas a nosotros como algo primordial por encima de tantas situaciones difíciles, Señor. Gracias por cada dificultad, gracias porque de todas ellas nos llevas a madurez. Gracias, Dios, por lo que hoy tú nos vas a hablar. Y hoy, Señor, recuerdo esas palabras que me enseñaron mis pastores alguna vez, mi pastora Fanny, Señor, y te digo, Señor, yo soy solamente el instrumento, que seas tú el que hable, Señor, que no sea yo. En el nombre de Jesús, amén. Estamos en Job capítulo 14, correcto. Dice un título, Job discurre sobre la brevedad de la vida. Y creo que va justo a algunos de los relatos sobre personas que han fallecido en esta semana que ustedes comentaban hace un momento, hoy mismo un fallecimiento importante. Dice Job, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. ¿Sobre éste abres tus ojos y me traes a juicio contigo? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse, hasta que no haya cielo no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, quien me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos, pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. Ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él y él se va. Demudarás su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderán de ello. Mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma. Job, después de haber tenido un momento de una defensa tan importante como la que estudiamos la semana pasada, una defensa espectacular donde le decía a los amigos, lo más sabio que ustedes pueden hacer es dejar de hablar, quedarse calladitos. En este capítulo 14, él pasa a elevar en una forma poética
un sentido que él hace respecto de cómo la vida del ser humano es sumamente corta. Eso es curioso y eso nos da más o menos una idea de cuál era la edad de Job probablemente. Digo lo de la edad de Job porque es que a nosotros por tradición nos suelen pintar a Job como todos los grandes hombres de la Biblia, con barba larguísima, como un viejito de película de artes marciales chinas. Y yo digo, hombre, pero si era un señor con 10 hijos, en una edad fértil y que después sabemos por la conclusión del libro que va a tener otros 10 hijos, entonces no, de pronto en realidad no era un viejito, de pronto era un señor de 30 o de 40 quizá, pero no era un viejito, en fin. Ahora, ¿cuál es el dato? Nosotros como seres humanos, yo no sé si ustedes comparten esa experiencia conmigo, cuando uno es niño y adolescente a uno le parece que la vida puede ser algo largo, que va a ser algo que va a durar mucho tiempo, a uno le parece que los años están lejos todavía, pero conforme uno va avanzando en edad, uno empieza a sentir efectivamente que hay un tiempo que va en cuenta regresiva. Yo por lo menos le contaba hoy a mi mamá que yo tengo 37. Entonces yo en estos días estaba pensando, en 3 años tendré 40. Suponiendo que yo llegase hasta los 80 años o menos de los 80, yo tendría que pensar que los años que siguen no van a ser, podría verlos como el resto de mis años o podría verlos como que en sí ya es una cuenta regresiva, porque ya van a ser menos años los que tengo por delante que los que he vivido. ¿Me hago entender? Una cosa es decir, no, o sea, yo tengo 50 años y voy a morir, digamos que yo supiera que me voy a morir a los 70. Entonces no tengo la vida por delante. Ya viví la mayor parte de ella. Yo creo que cuando uno alcanza cierta edad en adelante y uno empieza a tener esas reflexiones, uno le empieza a pasar lo de Job. Uno empieza a tener la sensación de que en realidad la vida es corta, de que en realidad la vida pasa rápido, de que en realidad hay cosas que uno no aprovecha correctamente, de que en verdad hay cosas que uno las da por sentado como que siempre van a estar allí y no las aprovecha lo suficiente. A mí la experiencia de trabajar con adictos a las drogas en el sitio donde estoy me sirve mucho precisamente por cosas como esa, porque es yo ver a esos muchachos muchachos y no muchachos, es decir, gente de 28 años, de 32 años, que todavía está tratando a los papás como si los papás fueran eternos y todavía les tuvieran que apagar los incendios que ellos arman. Y ver cómo se asustan cuando se dan cuenta que la mamá, por ejemplo, como contaba mi mamá ahorita de esa compañera, en un susto cualquiera le dio un preinfarto a la mamá de alguien y entonces ese hijo adicto se da cuenta, yo no me había dado cuenta, doctor, es que mi cucha ya está viejita y yo la estoy matando. Entonces entran como en una alerta de verdad, o sea, yo por qué estoy pensando y viendo como que mi mamá va a estar eternamente y la he hecho sufrir 10 años o 15 años y yo no me he dado cuenta y no la he aprovechado y no la he abrazado y no la he besado y no la he honrado lo suficiente. Job tiene esa sensación, Job tiene de alguna manera la sensación de la vida es corta y comparada incluso con la de las plantas, que las plantas no son pensantes, que las plantas no tienen los privilegios del ser humano delante de Dios, Job dice, las plantas en ciertas formas son más bienaventuradas, porque dice, aún a un árbol usted lo puede cortar y dejarle el tronco pelado, pero del tronco él puede volver a retoñar. Y usted puede tener un árbol seco en la raíz, que si él vuelve a encontrar, que si esa raíz vuelve a ser tocada por el agua, ese árbol puede volver a reverdecer. A mí me dice, pero una persona muere, la entierran y de ahí no renace nada. O sea, de ahí no va a volver a salir, ay, volví en bebé. O sea, no, murió, se enterró y se descompuso y ya. Ahora, es chistoso porque el discurso de Job no es un discurso existencialista sobre, ¿para qué vivir si la vida es corta? ¿Y para qué vivir si todos nos vamos a morir? No, el discurso de Job no es ese. El discurso de Job, si lo miramos, él lo que dice, me perdió, ya. Él lo que dice es, miremos en los primeros versículos, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado,
y huye como la sombra y no permanece. O sea, allí las expresiones de Job son, el ser humano no es nada. Pero luego lo que pregunta en el versículo 3 es, ¿sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo? En otras palabras, mire, si somos una criaturita tan delicada, si somos una criaturita tan insignificante, que tiene más posibilidades de revivir si es un árbol que no piensa, ¿por qué nos pone tanta atención a semejante criatura tan frágil? Porque le está diciendo, a ver, en serio, y sobre esto que somos los seres humanos, ¿sobre esto usted abre los ojos? ¿A nosotros usted nos pone cuidado? Job, ¿qué es lo que está pidiendo? Y lo que pide cuando dice, ojalá yo muriera y tuviera que pasar el tiempo para que tu ira se apaciguara. Lo leímos, está allí. Que tu ira se apaciguara. ¿Qué es lo que está diciendo Job? Que en ese momento de lo que él anhela en medio de su tristeza es morir para que Dios deje de estar observando sus pecados. Mientras nosotros estamos con vida, y esa es la apreciación que Job está teniendo, mientras yo estoy con vida, toda cosa que yo pienso, toda cosa que yo hago, Dios la ve. Pero si muriera, ya no tendría que afrontar consecuencias de pecados porque ya no podría estar pecando, porque estaría muerto. Pero Job al mismo tiempo es consciente de una promesa, no sabemos cómo la conocía, pero Job es consciente de una promesa, y es que los que mueren amando a Dios resucitan posteriormente, porque Job también habla en ese texto de apaciguar tu ira hasta que me llames nuevamente, es decir, hasta que me resucites en una nueva gloria, donde el pecado ya no sea una realidad y donde yo pueda pasar de todo este castigo. Ahora, él dice, versículo 14, segunda parte del versículo 14, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. ¿A qué liberación se refiere? A la muerte. Esperaré, es decir, yo no me voy a suicidar, yo no voy a tomar mi propia vida, yo voy a esperar a que Dios en su voluntad me libere de mi sufrimiento y me dé la posibilidad de morir y descansar. Entonces llamarás y yo te responderé. Pasada esa afección, él habla de cómo Dios lo va a llamar, y en ese segundo llamado lo va a llamar al afecto, lo va a llamar al amor, lo va a llamar al cariño, lo va a llamar a que él como ser creador y ser paternal va a consentir a Job. Job está haciendo una reflexión que es muy sencilla, digo yo. Es la sensación, más allá de que pareciera un texto deprimente acerca de que la vida es breve, Job en una u otra manera, y quiero que prestemos atención en esto porque esto es sencillo, es corto, pero me parece crucial. Job lo que está diciendo es, aun cuando la vida sea corta, aun cuando la vida sea en fortuna o en desdicha, todo cuanto pasa, número uno, Job reconoce Dios está en todo momento. Job está reconociendo que Dios está en el árbol que renace por el tronco, tanto en el árbol que renace por las raíces. Job está reconociendo que Dios es el único que tiene derecho a quitar la vida del ser humano, no otra persona ni esa persona en sí misma. Job está reconociendo que Dios es el que tiene contados, y lo vimos ahí estaba escrito, él dice que de antemano Dios tiene sabido cuántos van a ser los días de una persona. O sea, nosotros antes de nacer Dios sabe cuánto tiempo es el que vamos a estar en este mundo viviendo. Y Job está reconociendo entonces que Dios tiene el control de todo eso, y más aún, más en el fondo de todo eso, lo que Job está diciendo es lo único que realmente importa es que todo lo que nosotros vivamos, sea una vida corta o sea una vida larga, sea una vida de prosperidad o sea una vida de escasez, la vivamos en Dios. Eso es lo que Job está diciendo en el trasfondo de todo eso. ¿Ustedes pueden sentir eso? ¿Logran sentir eso? Sí. Miren que no es un discurso en realidad deprimente. Él se queja, por supuesto, pero en realidad es un texto en el que él está diciendo, a mí lo que me importa es morir porque moriría en ti. Y por lo tanto sé que dormiré en el Seol y que cuando llames volveré en ti también. Me sorprende eso, que él ya entendía de que había una resurrección. Ajá, ahí es donde uno habla de que en verdad la Biblia, aunque fue escrita o transcrita por
hombres fue inspirada por el Espíritu Santo. Uno solo es el autor de toda la Biblia. Porque Job es un patriarca, recordemos la primera clase, Job es un patriarca, no es israelita. Se cree que corresponde con el tiempo de Moisés o del mismo Abraham, o sea, se corresponde con las épocas entre Abraham y Moisés su existencia, y sin embargo de alguna manera alcanzó la revelación de Dios. O sea, Dios lo eligió como Abraham, simplemente que en Job no hizo el llamado a un pueblo, sino a Job y su familia. Hay como una selección muy particular. En Abraham, Dios llama a Abraham, lo saca, lo aparta, y a partir de Abraham forma una nación. Pero Job viene siendo similar, ahorita no vamos a hablar de eso, pero en Génesis hay otro hombre que se llama Melquisedec, que es un sacerdote madianita, no es israelita, pero es contado en la Biblia como un sacerdote de Dios. Es decir, como un hombre al quien Dios se le reveló, aceptó la revelación de Dios y vivió su vida y la de su familia con base en el llamado que Dios le dio, mas no fue que a partir de él se formara una nación santa. Ese llamado lo tuvo exclusivamente Abraham. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Yo di 2 citas, ¿cierto? Juan y Mateo. Juan, Ajá, y Mateo. Juan 6, 68 y Mateo 6, 19. Mateo 6, vamos con Mateo 6. Recordemos una cosa, y es que el Nuevo Testamento tiene como función, no única función, pero una de las funciones más importantes del Nuevo Testamento es que el Nuevo Testamento nos aclara el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nos aclara el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, tengamos en cuenta y tengamos ahí como en agüita tibia el texto de Job que acabamos de leer y esa idea de que todo importa en Dios y que eso lo dice Job. Un hombre que lo tenía todo y lo perdió casi todo, porque nunca perdió a Dios. ¿Ok? Mateo 6, del 19 al 20. Del 19 al 34. Al 34. Listo. No os hagáis, es Jesús quien habla, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pasemos al versículo 24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mire que si nosotros tomamos estos textos así apartaditos, nosotros podemos decir, lo que Dios nos ha mostrado a través de Job es que Job ¿a quién servía? ¿A Dios o a las riquezas? A Dios. A pesar de que tenía riqueza. Exacto. A pesar de que tenía riquezas, gloria a Dios por su presencia en tu vida, Argenis. A pesar de que tenía riquezas, él en realidad siguió siempre sirviendo a Dios. Mire, cuando en Estados Unidos hubo lo que se llama históricamente la Gran Depresión, 37. hombres que eran millonarios un día, hubo la caída de la bolsa y amanecieron en la pobreza, se suicidaron. Muchos hombres que eran millonarios se suicidaron. Entonces, ¿qué es? No, exacto. Entonces, inmediatamente nosotros podemos concluir con total facilidad. ¿Servían a Dios o a las riquezas? Servían a las riquezas. No sabemos, pero de pronto algunos de ellos eran creyentes, de pronto algunos de ellos iban a la iglesia, de pronto algunos de ellos eran fieles ofrendadores. De pronto algunos de ellos es como decíamos ahorita, de los que diezmaban y ofrendaban pensando que de esa manera Dios les iba a proteger el patrimonio, pagándole el seguro a Dios. Pero esos hombres que perdieron el control por la pérdida de su riqueza y perdieron su vida, Jesús lo que está diciendo en el versículo 24, mire, ahí donde usted ponga su corazón, ahí es donde está lo que... Ahora, si usted pone el corazón en las riquezas y pierde las riquezas, significa que su corazón no sirve, o sea, se perdió su corazón, o sea, usted se muere. Usted se muere, ¿correcto? Versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida,
Imaginémonos a Job por un momento, que Job pudiera haber vivido en la época de Cristo y que Job hubiera podido escuchar esto. Os digo, Job, no te afanes por vuestra vida, qué habrás de comer o qué habrás de beber, ni por tu cuerpo, qué habrás de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, es decir, los no creyentes, buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Si Job hubiera podido escuchar estas palabras, probablemente eso le hubiera quitado por lo menos uno de los problemas, el del insomnio. Porque recordemos que parte de lo que a Job le pasaba es que tenía pesadillas sobre otros males. O sea, Job empezaba a dormir y empezaba a tener pesadillas, digamos, paranoias de que otra cosa terrible podía pasar. Pero Jesús le hubiera dicho, mire, yo no le voy a decir que usted no está mal, pero bástele a cada día su propio mal. O sea, mañana, no se preocupe por un posible afán de mañana. Espere a que llegue mañana y mañana lo atiende, pero ahorita no. Es como cuando uno está haciendo hoy el almuerzo y dice, ay, ya hice el almuerzo. Señor bendito, ¿qué haré mañana? Sí, ¿qué haré mañana? No está acabando de lavar la loza y ya está pensando mañana qué voy a hacer de almuerzo. Sí, sí. Las aves nunca se preocupan, simplemente salen a buscar. Cuando veo un achicharrado, un pajarito. Imagínese. Es curioso porque yo por las épocas de escasez que el Señor me ha permitido pasar, yo lo he predicado muchas veces, no solo en la iglesia Nuevo Testamento, sino en otras iglesias donde me han invitado. Digo, uno en medio de los problemas incluso pide lo que no es correcto pedir. Porque uno está, digamos, uno se levanta y tiene lo del desayuno, pero no tiene ni para almuerzo ni para cena. Y yo era de los que me arrodillaba y le pedía a Dios que me diera trabajo. Porque lo que yo quería era trabajar para que me dieran mi plata, para con mi plata yo resolver a mi manera la remesa. La realidad es que si un día uno se levanta y no hay desayuno, ni almuerzo, ni comida, si por algo uno ha de orar, es para que llegue lo del desayuno. Y ya con lo del desayuno, ore por lo del almuerzo, por ejemplo. Y con lo del almuerzo, ore por lo de la comida. O sea, uno en realidad, ¿qué es lo que necesita el día que no tiene para el almuerzo? Uno no necesita trabajo. Es más, uno entonces, alguien me decía, pastor, claro, uno debe pedir es la provisión, o sea, la plata para ir a comprar. Yo le dije, no, te pídale a Dios, Señor, por favor, acuérdate, danos hoy nuestro pan de cada día. Entonces, a mí por lo menos me tocó esa doctrina, Dios me dio lecciones en ese aspecto, porque a veces yo me levantaba, yo pedía trabajo y me llegaba alguien a la casa con una remesa. Y yo decía, vení, o sea, y no tuve que ir a trabajar, pero yo estaba pidiendo trabajo. Entonces yo decía, verdad, si Dios me hubiera concedido trabajo, yo no tengo ni plata para ir al trabajo, y si me hubiera ido a trabajar, dejo a mi esposa y a mi hijo sin comida. O sea, en realidad, ¿qué es lo que yo necesitaba resolver? Comida. Yo no necesitaba resolver otra cosa. Uno prioriza mal en medio de las angustias. Uno visualiza mal las prioridades en medio de la angustia. La desesperación. En Mateo lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos, y si lo tomamos como les decía, si pensamos que le está diciendo eso a Job, él le está diciendo, en medio de todo, usted delante de Dios no ha perdido valor. Usted en medio de la tragedia que tenga, para Dios usted sigue siendo valioso.
La situación que usted está viviendo a usted no lo desmerita delante de Dios. Yo hablaba hoy con una paciente. Y ella me contaba cómo el papá la abandonó de niña. Básicamente algo así como que la mamá engañó al papá y entonces resultó en embarazo del amante. Y ese papá llega un día a la casa y la hijita de 7 añitos, mi paciente hoy en día, sale a saludar a su papá y este hombre no le responde el abrazo y le dice, a partir de hoy ya no voy a ser su papá. Y ella dice, y no lo abraza a su hija, eso es traumático. Y ella le dice, esa niña de 7 años le dice al papá, ¿cómo así que ya no eres mi papá? Y obviamente, y este señor en su ignorancia, en su cobardía, lo único que se le ocurre decir es, porque es que su mamá ya le consiguió nuevo papá. Y armó maleta y se fue y nunca más lo volvieron a ver. Ella me cuenta ese relato junto con otros relatos. Y todos tienen que ver con abandono, con sufrimiento, con hombres que no la han valorado, etcétera, etcétera, etcétera. Y en un momento dado me invadió tanto la sensación de qué le puedo decir a una persona con tantas tragedias en su vida, con tantos abandonos en su vida, que no se me ocurría nada para decirle. Yo decía, ¿verdad? ¿Yo qué le puedo decir a esta persona para que valore su vida, para que valore su existir y para que busque salir adelante? Cuando todas las conductas que esta persona como adicta tiene son conductas autodestructivas y la autodestrucción nace en personas que no se aman. Yo decía, pero ¿y cómo le digo yo a esta persona que se ame cuando evidentemente el mundo en general que ella ha vivido no la ha amado, la ha abandonado, la han despachado, la han rechazado? Claro, porque uno dice muy bonito, en mi carrera y en carrera afines se habla muy bonito acerca de hay que tener autoestima, o sea, amor propio. Pero la realidad es que el amor propio no nace en nosotros, el amor propio nace fuera de nosotros. El amor propio, buenas noches. El amor propio, por lo menos mi hijo, yo sé que mi hijo tiene amor propio, mis hijos tienen amor propio. Pero el amor propio en ellos no nació en ellos. El amor propio nació en que ellos fueron creciendo, tuvieron 2 papás que los aman, que les ponen normas, que los limitan, que les quieren, que les dan regalos, que los cuidan del peligro, que les enseñamos, exacto. Y eso a ellos les va generando una idea en su cabecita y es, yo debo ser valioso porque es que si no, no me cuidarían tanto. Pero cuando uno no lo cuidan, por eso uno de los mayores maltratos es cuando a un hijo no se le ponen normas y límites, cuando a un hijo se le deja hacer lo que quiera, eso es no amarlo, porque ese hijo crece con la idea de yo puedo hacer lo que quiera y como que a nadie le importa. O sea, yo entro y salgo de mi casa y mi mamá ni se da cuenta, mi papá le da lo mismo, o sea, yo debo ser que yo no importo. Entonces ahí se drogan y hacen cosas y se tiran de una cosa y montan en unas vainas y se escapan de matar haciendo malabares porque la vida no les importa. Cuando a una persona le importa algo, dice, ¿yo cómo voy a andar trepando en esa vaina? O sea, yo importo. Entonces yo le decía, yo pensaba en esta muchacha me hablaba todo eso y un momento en que yo le pido a Dios en mi cabeza, yo, Dios mío, ¿qué le puedo decir a esta muchacha? En verdad, ¿qué le puedo decir yo a ella? ¿Cuántos años tiene? 24. Y ha pasado por de todo y hoy me decía con total honestidad, me miraba a los ojos y me decía, a mí me trajeron acá obligada, doctor. Y ya es más o menos la 8ª fundación donde yo estoy. En todas he estado en contra de mi voluntad, en todas me han llevado a las malas. Y yo le digo honestamente, doctor, aquí va a ser lo mismo que en cualquier otra. A mí no me van a rehabilitar nunca. Y le digo yo, ¿y por qué no te van a rehabilitar? ¿Por qué no te vas a rehabilitar? Me dice, por una cosa muy sencilla, doctor. Es que a mí no me interesa rehabilitarme. Ahora, cuando yo se los digo con estas palabras, se los digo en el sentido de que estuve hablando con una mujer que en medio de todas sus adicciones, hoy no estaba con síndrome de abstinencia, hoy no estaba alterada emocionalmente, hoy no estaba en un momento difícil, hoy estaba en sus 5 sentidos, hablando de una manera absolutamente coherente. O sea, esta mujer de manera honesta me estaba diciendo, es que a mí no me interesa rehabilitarme. Y cuando yo hablaba con ella, es que en verdad ella tiene de dónde argumentar desde su punto de vista
que la vida de ella no es relevante. Cuando yo le digo, cuando ante todo esto yo digo, Dios mío, ¿yo qué le puedo decir? No sé ni bien cómo pasó, solo sé que en un momento dado la joven se quebranta porque yo le digo algo así como, pero no interesa cuánta gente te haya dado la espalda. Para Dios, el valor que tú tienes nunca ha cambiado. No importa lo que te haya pasado, no importa lo que tú hayas hecho, para Dios el valor que tú tienes jamás ha sido modificado. Él dio a su Hijo en la cruz por amor a ti, y el amor que Él te tiene y el destino que Él tiene para tu vida, eso es algo que no ha cambiado ni va a cambiar. Y en ese momento, el Señor me da a mí, me permite entender algo que alguna vez me decía alguien: no importa si alguien nace incluso resultado de una violación. Para Dios, todas las personas, no importa su condición, no importa cuán arrastrados estén en la vida, para Dios las personas siempre, siempre, siempre son igual de valiosas. Nunca su valor va a cambiar. Y Jesús probablemente a Job sería una de las cosas que le hubiera dicho a través de esto: Job, tú puedes haberlo perdido todo, pero eso no significa que Dios te haya dejado de amar o te ame menos. Eso no significa que delante de Dios tu condición haya cambiado. Delante de Dios tú sigues siendo la misma persona. Job de alguna manera está un poco contrariado en el asunto, y Job en cambio está pensando que ojalá muriera para cesar el dolor, y que cuando a Dios se le pase la ira, lo dice ahí, cuando a Dios se le pase la ira yo pueda volver a Él y ya lo encuentre otra vez en amores. Pero lo que Job claramente, lo decíamos ahora, Job puede tener esa confianza de decir, ojalá Dios me quitara ya la vida para yo obtener, para que me diera descanso, y cuando yo vuelva con Él. Porque Job tiene claro que él no le ha servido a las riquezas, le ha servido a Dios. Y en ese sentido, quiero que vamos al último texto. Juan capítulo 6, versículo 68, ¿cierto? Correcto. En Juan 6, 68. Juan. No, perdón. Sí, me equivoqué. Marcos, Lucas, Juan. En Juan 6, 68. Jesús viene de algo que el pastor Dante Gebel dice, Jesús viene de dar el peor sermón. Porque Jesús viene de que lo sigan más o menos 15,000 personas, y Jesús viene y les dice a todas estas personas una cantidad de discursos que hacen que la gente se regrese y se vaya de seguirlo. En el versículo... Lo abandonen, sí. Versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando nosotros tomamos las palabras de Pedro y tomamos el texto de Mateo, donde Jesús les dice: no busquen cosechar riquezas en este mundo. Mire, lo que Pedro, lo que Job, lo que Mateo nos están tratando de decir todo el tiempo es esto, y lo podríamos tomar. Pedro no está diciendo simplemente: es que solo en ti hay vida eterna, es que solo en ti hay salvación. Lo que Pedro, por el Espíritu Santo, y solo por el Espíritu Santo, lo que Pedro está entendiendo y está expresando es: nada en este mundo es realmente valioso a menos que sea dado por ti.
y por tanto, lo único que me interesa de aquí en adelante, es lo que está diciendo Pedro, es que todo lo que yo reciba o todo lo que tú me quites sea de acuerdo a tu voluntad. Yo venía bajando de la montaña hoy de allá de la fundación y venía pensando en este texto y en otro que dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Fuera de ti nada deseo en la tierra no quiere decir no me interesa nada en la tierra, solo me interesas tú. Lo que dice en realidad ese texto, y es lo que el Señor me daba mientras bajaba la montaña, no es: no me interesa un hogar, no me interesa tener hijos, me interesa nada más Dios. No me interesa tener un trabajo, nada más me interesa Dios. No. Lo que dice es: me interesa tener trabajo, siempre y cuando tú seas el proveedor de ese trabajo y tú estés conmigo en ese trabajo. Me interesa tener esposa, siempre y cuando tú me des esa esposa y mi hogar esté consagrado a ti. Es decir, que todo lo que yo tenga esté dentro tuyo. Que nada de mi vida se esté por fuera de la voluntad que tú tienes para conmigo. Entonces no me interesa nada. Por eso dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti. No hay nadie. Claro, es como uno podría decir, es como Job podría haber dicho, podríamos pensar que Job podría haber dicho eso. O sea, ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti, Dios? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. O sea, si mis hijos no te temen a ti, no quiero hijos. Si mi esposa no es temerosa de ti, no quiero esposa. Si mis riquezas me apartan de ti, no quiero riquezas. Si mis riquezas no son una bendición tuya para mi vida, no quiero riquezas. Cuando Jesús dice entonces a sus discípulos: no busquen hacer riquezas en este mundo, no les está diciendo, algunos podrían equivocarse y pensar que Jesús está diciendo: tengan voto de pobreza. Lo que Jesús estaría diciendo es que todo lo que nosotros tenemos en esta tierra, si es dado por Dios, si es consagrado para Dios, podemos saber que eso es una riqueza que ha de redundar en mayor riquezas en la vida eterna. Pero eso es cuando nosotros no tenemos esas riquezas como tesoro. Job amaba a sus hijos, por eso recordemos hoy nuevamente: él no presentaba sacrificios diariamente por sus riquezas, presentaba sacrificios por sus hijos. ¿Amén? ¿Acordamos de eso? Sí. Que decía el capítulo 1, todos los días presentaba sacrificios por sus hijos, no por sus riquezas ni por sus bienes. Gran mentira de Satanás y de los pastores ambiciosos que dicen que hay que pactar dinero y no sé qué para prosperar económicamente. Eso es poner las riquezas por encima de Dios. Cuando si algo uno debería estar haciendo es formando los hijos, formando su hogar, presentando su hogar delante de Dios continuamente. Eso es lo que hacía Job, presentar su hogar continuamente. Y no hay ofrendas para presentar el hogar, no, tampoco vamos a decir eso, porque hay en ese canal de televisión también dicen que decía mi esposa el otro día con asco, decía que escuchaba un pastor de esos que pide plata por todo decir, si su hijo está en problemas, pacte y mande tantos dólares para que Dios lo saque de esos problemas. O sea, y si su hijo no está en problemas, pacte y mande dinero para que Dios no permita que caiga en problemas. O sea, porque sí y porque no. No se trata de eso. Eso es un atraco totalmente, eso es un hurto. Pero entonces miremos que Job finalmente está diciendo: la vida es corta, pero lo que me interesa es que corta, larga, con riquezas o sin riquezas, lo que me interesa es que vivo o muerto, quiero estar en Dios. Quiero estar en Dios. Y todo cuanto tenga, lo quiero tener en Dios. Una reflexión que quisiera, entre muchas que cada uno de ustedes podrá, la palabra dice: cada quien mire cómo sobreedifica, es decir, cada uno de ustedes sabrá, yo mismo sabré en qué manera particular Dios me habla. Pero miren, pensemos por un momento, cada quien para sí mismo piensa en esto. ¿Qué de lo que tenemos no estaríamos dispuestos
a dejar por amor a Dios. Aún con amor a Dios, dijéramos, pero es que tal cosa yo no sería capaz de renunciar a eso. Si hay algo en su vida que usted tiene y usted dice, yo sería capaz de darle a Dios lo que sea, menos Mis hijos. tal cosa, Menos mis en ese aspecto, ¿usted qué está haciendo? Usted está reconociendo que hay algo que usted está teniendo por fuera de Dios. Porque hay algo que usted quiere tener apartadito de la voluntad de Dios. O sea, que Dios me pida lo que sea, menos esto. Esto yo quiero tenerlo aparte. Esto yo quiero manejarlo según mi criterio. Esto yo quiero manejarlo según mi forma de pensar. Es algo de lo que yo no me quiero apartar. Es algo de lo que yo no me quiero apartar. Es algo que yo no quiero consagrar a Dios, no sea que Dios me lo quite. Entonces, tanto como decir, yo no reconozco que esto fue dado por Dios Claro. y no quiero que Dios sea el Señor de este aspecto de mi vida. Y nos vamos a algo que le decía a mi mamá esta semana. Algo que he venido pensando es, todo pecado es idolatría. Porque toda acción que yo hago por fuera de los parámetros de Dios, estoy diciendo, esto está por encima de Dios. O sea, yo sé que esto no agrada a Dios y lo hago, yo estoy diciendo, esto me interesa más que la opinión de Dios. Entonces, nos damos cuenta a través de esta pregunta que yo les estoy haciendo, es qué cosas estamos idolatrando y tienen a Dios no como el Señor de nuestra vida, sino como el consejero de nuestra vida. Quizá el orientador, pero no el Señor de la vida. Amén. Amén. Yo pienso que es una importante reflexión y es importante y les pido que busquen en sus casas porque la verdad no lo tenía preparado. Recordemos, creo que eso está en Proverbios, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti y fuera de ti. Podríamos agregarle y por fuera de ti. Nada deseo en la tierra, por fuera de ti. Nada que esté fuera de tu voluntad me interesa en la vida. Si no es tu voluntad determinada oferta que yo tengo, no la quiero. Se ve muy bonita, no la quiero. Tal cosa que aparentemente es una bendición, no viene de ti, está por fuera de tu voluntad, no la quiero. Y todos los aspectos de mi vida los quiero consagrados a tu voluntad. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. O como dijo Pedro, ¿y a quién iremos? Sí. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo en ti vale la pena trabajar. Solo en ti vale la pena enseñar. Solo en ti vale la pena tener familia. Solo en ti vale la pena tener amigos. Si mis amigos no los tengo en ti, ¿para qué me sirven? ¿De qué me serviría tener amigos? Si edifico una mansión, pero esa mansión no viene de ti, ¿para qué quiero una mansión? Se va a perder cuando yo muera. O incluso antes puedo perderla por una catástrofe, por un atraco, por un incendio, por lo que sea. Entonces, todo lo mal habido. todo lo que yo amo por encima de Dios. Por eso el Señor dice algo que es precioso, es cuando dice, si Jehová no edifica la casa, o sea, si no está dentro de Dios, en vano trabajan los edificadores. Y eso es algo que yo repito mucho en la iglesia. Ese versículo no dice que la casa no se construye. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Ahí no dice que la casa no se pueda construir. La casa se puede construir, pero es en vano. Es decir, va a ser una casa absolutamente temporal. Va a ser una casa que no glorifica a Dios. Va a ser una casa que no va a tener redundancia en la eternidad. Si yo tengo mi hogar, pero no lo tengo en Dios, ese hogar no tiene redundancia en la vida eterna. Todo es una cadena. Claro. Que, por ejemplo, cuando uno va a escoger o lo escogen como la pareja, lo primero que uno debe es pedirle a Dios si es la persona que es para mí. Sí, Y la por persona eso- idónea. Por eso son los errores. Claro. Y empieza las malas relaciones. Claro. Porque uno escoge mal o sí, porque uno no se fija
en lo que Dios plantea, en el parámetro de Dios. Ujú. Simplemente le gustó, le pareció bien. ¿Sí? Esa es la clave. Uno dice, es que me pareció. Uno no le preguntó a Dios, que me pareció. Mira que todo eso nos va llevando a esto. Alguien me decía esta semana acerca de una... No, perdón. Alguien no me decía. Dios mío. Un amigo de muchos años, yo lo testifiqué en la iglesia, Dios se le reveló y se convirtió a él. Nadie le predicó, simplemente él de una cosa, de otra, iba en un viaje y de repente reflexionando sobre algo, Dios se le presentó en su corazón, en sus pensamientos, y le aclaró y le dio paz absoluta y le dio claridad en una cantidad de cosas. Tuvo una conversión. Y una de las cosas que esta persona me decía en medio de su llamada, cuando nos despedimos, me dice, aquí ya tienes entonces un amigo para la eternidad. Tan chévere. Y cuando yo pensé en eso, yo dije, es cierto, es cierto. Cuando yo invierto en un amigo y ese amigo se convierte al Señor, ese amigo en este momento está en esta tierra. Pero si ese amigo está dentro de los planes de Dios, ¿a quién tengo yo en los cielos y no a ti nada, y fuera de ti nada deseo en la tierra? Si ese amigo está dentro de esa esfera de Dios, ¿a dónde iremos, Señor? Solo en ti hay palabras de vida eterna. Solo, todo lo que yo quiero vivir, lo quiero vivir es en ti. Entonces, esta amistad la vivo en ti. Este amigo se convirtió. Ese es un amigo que voy a encontrarme en mi vida eterna y voy a tenerlo para toda la eternidad. Ese amigo, ese hermano. Entonces, si yo no vivo mis hijos para Dios, si yo no vivo mi esposa, mi esposo para Dios, amén. Entonces, ¿qué podemos decir de las cosas materiales? Quizá. Yo me atrevo a pensar en este momento, no voy a decir que la Biblia me respalda en eso, pero voy a dar un ejemplo. Nosotros hemos conocido, mi hermana de pronto también recuerda de eso, mi mamá que fue visitadora puerta a puerta en la enfermería, Jenny en salud pública, yo en trabajos en el distrito de Agua Blanca. Pero vaya, toque la puerta, no en todos, no voy a generalizar, pero vaya, toque la puerta en una casa de estrato 4 en adelante. No lo dejan pasar de la reja en la mayoría. Lo atienden por la ventana o desde el balcón del segundo piso. ¿Por qué? Porque su casa y sus riquezas son un tesoro que yo no quiero que ningún extraño se siente en mis muebles, yo no quiero que ningún extraño, yo no le ofrezco ni agua a un desconocido. Vaya, todo el que se arrima parece que huele feo, todo el que arrima parece que huele feo, lo tratan a uno como si uno fuera un pobretón por estar trabajando en una cosa puerta a puerta, como si uno fuera una arrancada, una persona desagradable por eso. Vaya, como yo siempre doy ese ejemplo, que fue justo la primera semana que yo trabajé en eso, yo fui en Cali a una parte del distrito de Agua Blanca y me tocó tocar en una puerta de madera torcida, hechiza, una tabla pegada con otra. Toqué que cae me sangran los nudillos, yo creo, de la dureza de esas tablas. Eso no tenía chapa, era una cadena que salía de afuera hasta adentro y adentro con candado. Las paredes en esterilla, tan por fuera esterilla. ¿No tenían un letrero, cuidado con el perro? No, yo creo que el peligro podía ser que uno se raspara con la puerta al golpear, porque rústica, y me abre de adentro una viejita de unos 73, 77 años, pero ya muy viejita, se le notaba por el desgaste físico, porque hay gente de 77 que está entera, pero esta viejita se le nota, de pronto hasta tendría mucho menos años, pero estaba trajinada. Y cuando me ve y yo me presento, la señora me dice, bien pueda, siga, y yo entro a una casa con piso de tierra, no plano, sino absolutamente montañoso, esterilla por toda parte, y
yo creo que esa casa tenía Ay, Dios. 3 metros, no, unos 5 metros de frente y 2,5 metros o 3 de hondo. Pues era más ancha que profundo. Era un rectángulo. Y en ese pedacito que les acabo de escribir estaba la sala, la cocina, el baño, el lavadero La camita. y una cama doble, con un colchón que olía terrible. Después me enteraría que en esa cama dormían 12 personas, Ay, señor. 12. ¿Cómo dormía? a lo ancho y como momias. Y cuando yo empiezo a hablar con esa señora, esa señora me trató de la manera más amable, me invitó a sentarme en el mejor asiento que tenía ¿Le sirve jugo? y empezó a buscar monedas y a escarbar monedas, a buscar en todos los recovecos, Sí, qué porque como no tenía nada que ofrecerme para tomar, empezó a juntar monedas para comprarme una Coca-Cola. Mire, yo lo pongo de esta manera y digo nuevamente, creo que en este momento no me ocurre ningún versículo bíblico que me respalde, excepto los que ya les he compartido. Pero si esa señora es salva, yo creo que en el paraíso debe tener una casa enorme, lujosa, Hecha de oro. bellísima, porque es que la casita de ella acá le da agua al sediento y le sirve a la bondad de Dios. Y muchos que tienen grandes casas, pero que las usan con total egoísmo y con total arrogancia, no pueden seguramente esperar que si van a una vida eterna, Dios los respalde allá con la misma casa o una cosa más grande. Porque es que si lo que nosotros tenemos en esta vida no sirve, no adora a Dios, ¿por qué habría eso de llegar a la eternidad? Amén. Sí, claro. Amén. Eso es que inclusive Mire que cuando Job- ha sido En una empleado, casa donde no hay presencia de patrones. Dios. eso que no es que- Mire que hasta ahora, y acabo de caer en cuenta de eso, mire que hasta ahora Job en ningún momento se ha expresado preocupado por si sus hijos fueron al cielo o al infierno. No, para nada. No, en nada. no, Acabo de nada. caer en cuenta. Y estando enfermo, él tampoco ha manifestado qué está pasando con la cosecha que se perdió, No. nada. Nada, no reclama Él lo único nada, que sigue, esa él lo único que no sigue es habla de Dios las y riquezas Dios de y él, Dios Sí. y Él que no Dios habla le de las revele. riquezas. No. No. Tremendo. Yo creo que es una enseñanza bellísima. Firme se canta presente Sí, bajo el parámetro divino. bajo el parámetro de Dios. Yo de pronto